Hola, ¿qué tal, queridos navegantes de YouTube? En el día de hoy se encuentran con su amigo The Ghost en esta nueva entrega de Hablando de cómics. En esta ocasión nos toca hablar acerca de un cómic bastante suculento y bastante solicitado por los fans, ya que es una de las historias más impactantes del Capitán América. Así es, hoy vamos a hablar de una historia del Capitán América. Esto debido a una razón, principalmente porque este fin de semana, este viernes, se termina la primera temporada de Falcon y el Soldado del Invierno. Aún no lo sabemos, pero estamos muy expectantes ahí. A ver si en verdad Marvel nos suelta una noticia de que va a haber una segunda temporada. Esperemos que sí. Pero bueno, debido a este evento, a este final de temporada, pues decidí traer un cómic bastante importante del Capitán América y en los que también Falcon, ya con el manto del Capitán América, también tiene un rol muy importante. Así que no me enrollo más con esto, no quiero hablar más de esto, así que vamos con la historia de Secret Empire. La historia comienza con tres eventos muy importantes ocurriendo de manera simultánea. El primero de ellos es una invasión Chitauri a la Tierra, la invasión más grande que hemos visto en todo Marvel. El segundo evento es la fuga más grande de una prisión de supervillanos. Y el tercer evento es una invasión de Hydra. Hydra ha decidido tomar el control de todos los Helicarriers de SHIELD. Ante esto, Steve Rogers decide tomar cartas en el asunto y crea tres equipos diferentes para enfrentar estas amenazas. El primer equipo está liderado por la Capitana Marvel y sus miembros son, entre algunos, Blue Marvel, los Guardianes de la Galaxia, Hyperion y una superheroína muy importante llamada Quasar. El segundo equipo está liderado por los Defenders. Para aquellos que no reconozcan a los Defenders o que no recuerden quiénes son, pues son Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil. Ellos también están junto con Doctor Strange, la Avispa, Capa y Daga y algunos cuantos Avengers más. Y por último, Shield decide tomar en sus manos el asunto de Hydra. Es decir, ellos se encargarán personalmente del conflicto que hay con Hydra y los Helicarriers. Antes de continuar, cabe mencionar algo muy importante, y es que los humanos han creado algo llamado escudo planetario, el cual defiende a la Tierra de cualquier invasión alienígena. Sin embargo, en esta situación ese escudo está totalmente desactivado, y no saben la razón por la cual se desactivó. Así que Steve Rogers decide enviar a Iron Man y a Iron Heart a investigar qué ocurrió. Si en verdad alguien lo atacó o si está un poco dañado, alguien le metió un virus, qué sucede. Y si algo sucede, arreglarlo lo más pronto posible. También cabe mencionar que en este punto Steve Rogers es el director general de SHIELD. Bien, con este poder envía a estos equipos a enfrentarse a todas estas amenazas. Posteriormente, resulta que Capitana Marvel derrota muy fácilmente a la invasión de Chitauris, por lo que se cuestiona por qué fue tan fácil. ¿Qué fue lo que generó que esta batalla que parecía mortal fuera tan sencilla? Sin embargo, lo deja pasar. En Nueva York ocurre más de lo mismo. Los supervillanos que estaban causando tantos destrozos resulta que desaparecen. Pero no desaparecen así porque sí, sino que alguien los regresó nuevamente a la prisión en la que estaban. Por lo tanto, Doctor Strange y los Defenders se preguntan quién o qué los sacó de esa prisión y los volvió a regresar. Era demasiado extraño. Así que ya se empezaba a coser un poco el misterio. Después de esto, Iron Man y Ironheart se dan cuenta que el escudo en verdad no sufrió ningún daño, sino que alguien lo apagó manualmente. Y solamente hay una persona en todo el planeta que tiene la autorización para poder apagarlo. Sin embargo, no consideran que haya sido esa persona. Es un poquito inusual que él haya decidido, pues, apagar el escudo. ¿Por qué lo hizo? Todo eso se nos revela, o la información para poder revelar ese misterio, pues se nos da en el tercer frente. Justamente cuando Shield se enfrenta a Hydra con los Helicarriers, se da toda esta información de quién fue el responsable. En ese frente, Hydra se infiltra en el Helicarrier del Capitán América y empieza entrando o comienza entrando en el Helicarrier disparando a diestra y siniestra. Cuando por fin llegan al centro de mando, ven a Sharon Carter,
la pareja actual del Capitán América. Deciden entonces disparar en contra de ella. Pero antes de que logren hacerlo, el Capitán América se interpone entre Sharon y los soldados. Y es ahí donde el Capitán América les dice alto al fuego. Entonces, los soldados de Hydra obedecen, y todos, al unísono, gritan Heil Hydra. Sharon no sabe qué está pasando. Le pregunta por qué los soldados, le pregunta a Steve Rogers, el por qué los soldados lo obedecieron cuando les dijo alto al fuego. Es ahí donde Steve Rogers nos dice que en verdad él es el líder supremo de Hydra. Entonces Sharon, atónita, no sabe qué hacer y pues Hydra la arresta. Posteriormente, el Capitán América da un comunicado mundial diciendo que ahora Hydra va a tomar las riendas de todo el gobierno y que entonces ahora él, como líder supremo de Hydra, va a ser el dirigente de todas las naciones del mundo. Ante esto, Iron Man y Ironheart descubren quién fue verdaderamente quien desactivó este escudo. Pero, posterior al discurso del Capitán América, el escudo vuelve a ser activado, dejando al equipo de Capitana Marvel fuera de la Tierra. También, algo muy importante que sucedió es que el Barón Zemo, utilizando el Darkhold, que es un libro místico, el cual vimos en WandaVision, lo utilizó para poder traer parte de la dimensión oscura a Nueva York. Me explico un poco en esta parte. El Barón Zemo lo que hizo fue cubrir a Nueva York con un pequeño domo, el cual contenía en su interior la dimensión oscura, siendo así que ningún héroe que estaba en Nueva York podría salir y nadie podía entrar. Así sacaron a estos superhéroes también del juego. Después de esto, Iron Man y Ironheart decidieron reunir a los pocos superhéroes que quedaban todavía disponibles para poder atacar al Capitán América. Llegaron a atacarlo al Capitolio, pero hubo un momento ahí muy importante, el cual pues se demostró que todas las teorías que tenían los superhéroes, que eran que a lo mejor Steve Rogers era un clon, o que a lo mejor Steve Rogers venía de otra dimensión, o que le habían lavado el cerebro, todas esas teorías quedaron borradas de la mente de los superhéroes. Ese momento fue algo digno de ser visto. Después de todo esto, Hydra obtiene el control del gobierno, y es así como todos los superhéroes debían de registrarse. Aquel que no se registrara, pues iba a la cárcel. Y tanto los inhumanos como los X-Men, o bueno, los mutantes en general, pues iban directamente a la cárcel porque eran considerados una amenaza para el imperio de Hydra. Sin embargo, la resistencia, dirigida por Tony Stark, pues se dedicaba a reclutar a estos pequeños inhumanos y a estos X-Men a su causa y también les daban refugio. Sin embargo, Hydra se enteró de esto y entonces decidió atacar la base secreta de la Resistencia. Sin embargo, la Resistencia se había enterado del verdadero plan de Hydra. Hydra quería reunir fragmentos del cubo cósmico para alterar la realidad de todo el mundo y así que entonces todos siguieran las órdenes de Hydra sin cuestionamiento. Para esto, la Resistencia decidió también reclutar, o mejor dicho, buscar esos pequeños fragmentos del cubo cósmico. Sin embargo, no tuvieron ninguna victoria. Después de esto, Hydra encuentra la base secreta de la Resistencia y ahora sí los ataca rotundamente. Sin embargo, antes del ataque a su base secreta, los Avengers, o mejor dicho, la Resistencia, decidieron pues buscar a alguien que verdaderamente liderara mejor la Resistencia y que recordara a todas aquellas personas lo que era el verdadero legado del Capitán América. Es así como a Tony Stark se le ocurre reclutar a Sam Wilson, el antiguo Capitán América. Sin embargo, cuando llegaron con él, Sam Wilson les dio una negativa. Les dijo que no iba a regresar a ser el Capitán América, muchísimo menos con lo que había pasado ahorita. Sin embargo, después de la destrucción de la base secreta de la Resistencia, Sam Wilson retoma el manto del Capitán América, alegando que Tony Stark tenía razón y que las personas debían de tener algún ejemplo a seguir, que debían recordar quién era el verdadero Capitán América. Después de esto, Sam Wilson reorganiza a toda la Resistencia y propone un último ataque al Capitán América en el Capitolio. Es así como todos los superhéroes van a atacar al Capitán América. Sin embargo, algo ocurre ahí,
el Capitán América, de Hydra obviamente, ya tiene un poder muchísimo más grande, pues ha reunido casi la mayoría de los fragmentos del cubo cósmico, y ahora es prácticamente imparable. Es ahí donde se nos muestra algo verdaderamente revelador para esta historia. No digo más, pues sería decir mucho spoiler. Así que, terminada la historia, pues seguimos con su influencia en el universo de Marvel. Vamos para allá. Vamos con la influencia que tiene este cómic en el universo de Marvel. Principalmente no la tiene mucha. ¿Por qué? Muy sencillo, solo afecta a la historia del Capitán América en realidad, ya que al final de la historia los superhéroes se quedan pensando o se quedan cuestionándose si en verdad Steve Rogers ya no los traicionará o si en verdad él es de Hydra, sigue siendo de Hydra o no, qué pasó, qué sucedió. Entonces solamente quedan como esas incógnitas. Y en los cómics posteriores, pues solamente se quedan preguntando o se quedan cuestionándose si Steve Rogers es enemigo o es aliado. Es en realidad lo único que afecta a este cómic al universo de Marvel. Ahora bien, película de esto, lo veo muy complicado. Sin embargo, sí creo que vaya a tener una aparición en las películas lo que es el personaje de Capitán Hydra. Bueno, hay algunos cuantos rumores de que el Capitán Hydra va a aparecer en Doctor Strange 2. Sin embargo, no se ha confirmado absolutamente nada. Es solamente un rumor. Sin embargo, yo considero que si se va a hablar de esta parte de los multiversos, de las dimensiones, pues yo creo que sí estaría bastante bien que pusieran, aunque sea un cameo, ahí del Capitán América de Hydra. Pero yo creo que nada más lo veremos así, no creo que lleguemos a ver una película como tal de Secret Empire. Pero bueno, es lo único que puedo decir de la influencia y de qué pienso acerca de si se va a hacer película o no. Así que pasemos directamente a la calificación y las recomendaciones, la parte final de este video. La calificación y las recomendaciones. Empecemos con la calificación. Este cómic se lleva un 10 de 10. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por los dibujos. Son dibujos muy buenos. La verdad es que son dibujos que a mí me gustan muchísimo. Y en segundo lugar, por la historia, que es en lo que más nos enfocaremos dentro de esta serie. Nos enfocaremos más en lo que es la trama. En base a eso nos daré más mi calificación. Bueno, la trama es una trama muy buena, una historia muy buena. Empieza aquí, o sea, la trama empieza aquí, con un misterio, con ver quién carajos ocasionó estos eventos y por qué los ocasionó, etcétera. Y de ahí solamente va aumentando. La trama solamente va aumentando, solamente te va aumentando el hype, la emoción, la tensión, se va a tope. Sobre todo en una parte que fue que no la mencioné y no la pienso mencionar precisamente para no hacer spoilers. A partir de esa parte, que es el primer asalto que tiene la resistencia contra Steve Rogers, desde ese punto es ahí donde todo despega, donde todo se pone muchísimo más intenso todavía. Y pues bueno, pasemos a las recomendaciones. Para aquellos que están pensando comprar su primer cómic o aquellos que consideran hacer una colección, sí, definitivamente este cómic se los recomiendo como su primera opción, pero no. Sí, pero no. Sí, ¿por qué? Porque los personajes principales de esta historia son personajes que ya conocemos. Por ejemplo, Hawkeye, Black Widow, Capitán América, Iron Man, Thor, Doctor Strange, etcétera. Son personajes que ya conocemos, que ya hemos visto en las películas. Y los personajes secundarios, los personajes que no tienen tanto o no tienen tanta influencia dentro de la historia, pues sí son personajes que en verdad no hemos visto como tal. Por ejemplo, Hulking, por ejemplo, la hija de Visión, que no es los hijos que vimos en WandaVision, no, esos no, sino otra hija de Visión. También hay otros superhéroes ahí, como por ejemplo Tigra, o por ejemplo la Mole, pero es la Mole de la versión del universo Ultimate, que es otra versión diferente a la que se nos ha presentado en las películas. Pero todos esos personajes son personajes secundarios, por lo tanto no necesitas saber tanto de su historia para poder entender al 100% lo que es el cómic de Secret Empire. Ahora bien, ¿por qué digo que no lo recomiendo? Bueno, principalmente porque no creo que ustedes que sean lectores primerizos de cómics quieran leer un cómic que básicamente
tiene alrededor de unas 500 páginas, ¿ok? Es un cómic muy grande, uno de los cómics más gruesos que yo he visto y que he leído. Así que por lo tanto, si ustedes quieren meterse en este universo de lo que son los cómics, no les recomiendo este cómic por la cantidad de páginas, porque no creo que ustedes quieran empezar y luego de lleno leer un cómic de 500, 600 páginas. No lo creo. Van a querer leer un cómic de 100, 150 páginas a lo mucho. Entonces, pues por eso no recomiendo mucho este cómic. Fuera de ahí, la trama es buenísima, los personajes los conoces sí o sí, y además también cabe mencionar que este cómic sí tiene un poco de conexión con otro cómic que es la Civil War 2, que es cuando Iron Man se enfrenta contra Capitana Marvel, que también lo traeré ese cómic, ya después lo traeré, se los prometo. Ahí lo tengo, ya lo leí, es buenísimo también, ya se los traeré después. Pero bueno, ese cómic sí influye en para que se den los eventos de Secret Empire. Pero, ¿cómo lo diré? No es tan necesario leer ese cómic para poder entender este. Entonces, pues la verdad es que es un cómic perfecto para poder leerse como primera opción. Sin embargo, lo único que sí como que le quita el atractivo para una persona que está empezando a leer cómics es la cantidad de páginas, en verdad. Ahora bien, si ustedes lo encuentran, cómprenlo sí o sí porque ya no hay muchos. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero les haya gustado mucho este video. Me costó bastante hacerlo. Espero así que le den un buen like, que se suscriban, que lo compartan y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de este canal. Ya estaré subiendo también más cómics próximamente. Sin nada más que decir, les deseo un muy buen día. Hasta luego.